En el fútbol hay goles, remontadas y también traiciones que marcaron para siempre la historia. Jugadores que cambiaron de equipo, ciudades que ardieron de rabia, aficiones que nunca perdonaron. Hoy te traigo el top 10 de las traiciones más grandes del fútbol, momentos que todavía duelen y que cambiaron clubes enteros. Vamos a empezar. Número 10. Luis Enrique del Real Madrid al Barcelona. Luis Enrique llegó al Madrid como un jugador trabajador, intenso, querido por la afición. Pero con el paso del tiempo, sintió que no era valorado como merecía. Cuando terminó contrato, tomó una decisión que nadie esperaba: fichar por el Barcelona. Pasó de ser un jugador secundario en el Madrid a convertirse en capitán del Barça, símbolo de carácter y liderazgo. En Madrid nunca lo perdonaron, y en Barcelona se convirtió en ídolo. Una traición que todavía escuece, porque cambió por completo la percepción de un jugador que terminó siendo leyenda, pero del eterno rival. Número 9. Sol Campbell, del Tottenham al Arsenal. Campbell era el capitán del Tottenham, la cara del equipo, el jugador que representaba a la afición. El club confiaba en renovarlo, pero él tenía otros planes. Se reunió en secreto con el Arsenal, el enemigo histórico, y firmó gratis. El Tottenham se enteró por la televisión. La afición lo llamó traidor. Le dedicaron cánticos durante años, y cada vez que pisaba White Hart Lane, el ambiente era infernal. Pero Campbell ganó títulos con el Arsenal y se convirtió en pieza clave del equipo de los Invencibles. Una traición que dividió Londres y que todavía se recuerda como una de las más duras de la Premier. Número 8. Ronaldo Nazario, del Barça al Inter y luego al Madrid. Ronaldo era el jugador más querido del Barça, el fenómeno que hacía cosas que nadie había visto. Pero tras una temporada espectacular, las negociaciones para renovarlo se rompieron. El Barça pensó que tenía todo cerrado, pero su agente lo llevó al Inter. Fue un golpe durísimo para la afición. Años después, cuando Ronaldo fichó por el Real Madrid, la herida se abrió de nuevo. El Barça pasó de adorarlo a verlo vestido de blanco, marcando goles y siendo estrella del máximo rival. Una doble traición que todavía duele en Barcelona. Número 7. Higuaín del Napoli a la Juventus. Higuaín era el héroe de Nápoles, el jugador que había roto el récord de goles en una temporada. La ciudad lo adoraba. Pero cuando la Juventus pagó su cláusula, todo cambió. Pasó del equipo más querido de la ciudad al enemigo número 1. Los aficionados quemaron camisetas, pintaron murales tachando su cara y lo recibieron con abucheos cada vez que volvió al estadio. Para muchos napolitanos fue una traición personal, porque Higuaín representaba el orgullo de una ciudad que vive el fútbol como pocas en el mundo. Número 6. Van Persie del Arsenal al Manchester United. Van Persie era el capitán del Arsenal, el jugador que mantenía al equipo competitivo. Pero cansado de no ganar títulos, decidió irse al Manchester United, el rival directo. La afición del Arsenal lo vio como una puñalada. Y para colmo, en su primera temporada en el United, ganó la Premier siendo el máximo goleador. Cada gol era un recordatorio de lo que el Arsenal había perdido. Una traición que todavía divide a los aficionados del club. Número 5. Ibrahimovic del Inter al Barcelona. Y luego al Milan. Zlatan es un jugador único, pero también polémico. Su salida del Inter al Barcelona ya fue un golpe para los tifosi, pero lo peor vino después. Tras su mala relación con Guardiola, Zlatan terminó fichando por el Milan, el eterno rival del Inter. Pasó de ser ídolo nerazzurro a vestir la camiseta del enemigo. En Italia, cambiar de bando entre Inter y Milan es una traición enorme, y Zlatan lo hizo sin dudar.
Su carácter y su forma de hablar solo hicieron que la polémica fuera aún mayor. Número 4. Ashley Cole, del Arsenal al Chelsea. Ashley Cole era uno de los mejores laterales del mundo y pieza clave del Arsenal. Pero cuando el Chelsea le ofreció más dinero, se reunió con ellos a escondidas, violando las normas de la Premier. El Arsenal lo llamó Cashley por su obsesión con el dinero. La afición lo convirtió en villano, y cada vez que jugaba contra el Arsenal, recibía insultos y abucheos. En el Chelsea ganó títulos, pero su imagen quedó marcada para siempre por esa traición. Número 3. Neymar dejando el Barça por el PSG. Neymar era el heredero natural de Messi, el jugador que debía liderar el Barça en el futuro. Pero cuando el PSG pagó su cláusula, Neymar se fue sin mirar atrás. El Barça se quedó sin su estrella, sin su proyecto y sin su futuro. La afición lo vio como una traición, porque Neymar se marchó justo cuando el club más lo necesitaba. Su salida cambió la historia del Barça y abrió una etapa de inestabilidad que todavía se siente. Número 2. Tevez dejó el Manchester United para fichar por el Manchester City, el rival directo de la misma ciudad. La traición se hizo aún más grande cuando apareció en un cartel gigante que decía «Welcome to Manchester», una provocación histórica. La ciudad se dividió en dos colores, y Tevez se convirtió en símbolo de la guerra entre United y City. Una traición urbana, directa y sin filtros. Número 1. La traición definitiva. Figo pasó del Barcelona al Real Madrid en el fichaje más polémico de la historia. El Camp Nou ardió en odio. El Bernabéu celebró como nunca y el mundo entero habló del traspaso. La cabeza de cerdo, los insultos, la tensión, todo quedó grabado para siempre. Figo no solo cambió de club, cambió el fútbol. Y hasta aquí, este viaje por las 10 mayores traiciones del fútbol. Historias que cambiaron clubes, encendieron ciudades y dejaron cicatrices que todavía hoy siguen abiertas. El fútbol no solo se juega en el campo, también en los despachos, en las decisiones y en esos momentos que dividen a las aficiones para siempre. Si te ha gustado este top, deja tu like, suscríbete y dime en comentarios qué traición añadirías tú. Nos vemos en el próximo vídeo.